Bueno, pues hola a todos, sean bienvenidos a otra sesión más de nuestro curso sobre la filosofía de Hegel. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a dar inicio con algo que para pues algunos hegelianos y también estudiosos de Hegel es el tema o uno de los grandes temas dentro de la filosofía hegeliana, que es la cuestión de su filosofía del derecho. Que en última instancia, vean, esta cuestión de la filosofía del derecho también ha sido pues jalada o manoseada o interpretada para muchos molinos, a veces muy ideológicos, sobre todo lo que tiene que ver con las alas o las áreas más marxistas, otros no tanto. Como sea, este tema de la filosofía del derecho pues es de suma importancia, porque en última instancia aquí, por varias consideraciones contextuales sobre Hegel que ahorita vamos a mencionar, pues la gran pregunta fundamental de la reflexión filosófica hegeliana sobre el derecho es: ¿qué es lo que en última instancia fundamenta pues al derecho? Es decir, a estas leyes que de pronto pareciera que tenemos en nuestros países, pero que nadie respeta, que nadie sigue, que nadie acata. ¿Qué está pasando con todo ese fenómeno? Y toda esta reflexión hegeliana, como vamos a ver en esta sesión y de una manera más detallada en la próxima sesión, pues termina encaminándose a una argumentación o una fundamentación también del Estado del Derecho, en donde se convierte el Estado como el máximo arbitrio de todas las relaciones particulares, por el máximo reconocimiento, la máxima manifestación del derecho, algo que no gusta a mucha gente, porque para algunos tipo Poppercito, pues esto sería una manifestación de un totalitarismo. En fin, es algo que vamos a debatir con más detalle en la próxima sesión, pero aquí en este primer video sobre la filosofía del derecho de Hegel, vamos a ver los aspectos más básicos para adentrarnos tanto a esta pregunta de qué fundamenta el derecho para Hegel, y también para que ustedes reflexionen al respecto, como a la cuestión de este como superestado del cual pues nos termina por hablar Hegel dentro de su filosofía del derecho. Y sin más, para cerrar esta breve introducción, te recuerdo que me puedes dejar todos tus comentarios y demás que quieras aquí abajo, y que agradecería mucho si le das like al presente video, porque de esta manera me ayudas a llegar a más personitas. Como es usual, brevemente, así de una manera muy rápida, van un conjuntito chiquitito de comerciales. El primero de ellos es una cordial invitación a que se suscriban al Pensamiento en Llamas, y que le den like, por supuesto, a los videos para que lleguemos a más personitas. También está esta otra cordial invitación a que se vuelvan un miembro del Pensamiento en Llamas, porque de esta manera no nada más me ayudas económicamente a seguir, y en este orden de ideas mando un enorme agradecimiento a todas las personas que se han vuelto miembros del canal, porque sin sus ayudas económicas el Pensamiento en Llamas no existiría. Entonces te extiendo esta cordial invitación para que te vuelvas un miembro. Vas a tener acceso a cambio a un conjunto de cursos exclusivos, también a este taller de textos literarios, en donde en este momento estamos hablando del Tractatus de Wittgenstein, analizándolo y demás, ¿de acuerdo? También te extiendo otra cordial invitación a que te suscribas a este otro canal que yo tengo, El Abogado en Llamas, un canal dedicado a la reflexión jurídica. En estos momentos por allá estamos dando un curso de filosofía del derecho más integral, por si te interesan estas cuestiones. En la descripción de este video te vas a encontrar un enlace a este canal, también como comentario destacado, y también dentro de este superchat que se despliega durante los estrenos, ahí hay un enlace a el mismo. Bueno, va rapidísimo recomendaciones bibliográficas para todos aquellos que quieran seguir explorando este tema de la filosofía del derecho de Hegel. Entonces, el de Cordúa, de explicación suscita de la filosofía del derecho de Hegel, es maravilloso para todos aquellos que quieran pues entenderle a Hegel. La verdad es que Cordúa explica muy bien a Hegel, a mi consideración. También este otro de La libertad en su realización, que es un análisis de qué está sucediendo con la cuestión de la libertad en la filosofía de Hegel, es muy importante, pues, no solamente para lo que vamos a decir a continuación, sino para que ustedes vean como los alcances y la profundidad que tiene en última instancia la filosofía del derecho de Hegel. Que por cierto, ¿no? Uno cuando se pone a analizar esta filosofía del derecho de Hegel, pues resulta que muchos abogados, ¿no? Que a lo mejor fuimos formados en escuelas públicas, también privadas, en última instancia somos muy hegelianos por el modo de concebir al Estado de Derecho, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Continuando con la exposición, también está esta otra recomendación de Marx, ¿no? Crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Yo sé que pues ahorita Marx es el diablo en nuestros tiempos, para otros todavía es un héroe. Más allá de ese debate superfluo, estéril y ridículo en última instancia, pues leer a Marx es obligatorio, sobre todo para críticas en torno a la filosofía del derecho de Hegel, pero también es muy interesante el modo en que Marx expone a esta misma filosofía del derecho. Entonces ahí está la recomendación para todos aquellos que estén interesados. Y bueno, pues
Básicamente, como suele pasar en todo el pensamiento hegeliano, lo que encontramos constantemente es una dialéctica hacia un estado absoluto, hacia un momento absoluto, en donde este gran conflicto entre el espíritu subjetivo o la conciencia subjetiva, que esto ya lo hemos analizado en otras sesiones, ¿de acuerdo? Si quieres ver más sesiones de este curso, vete a la página principal del canal y ahí están las listas de reproducción, te vas a la de Hegel y ves el resto de las sesiones, ¿de acuerdo? Volviendo, como suele suceder en Hegel y en muchos temas que pues su filosofía abarca o trata de analizar, todo se está entendiendo en términos dialécticos. Bueno, ¿y qué quiere decir esto? Que pues se está entendiendo a la filosofía del derecho en Hegel como una transición muy adversa, muy compleja, la así llamado espíritu subjetivo o la conciencia subjetiva, que básicamente, como ya expusimos en otras sesiones, a nivel de la conciencia subjetiva se da la verdad puramente subjetiva, o sea, lo que para mí es el mundo y nada más, en contra o en choque respecto a un tercero que también quiere imponer su verdad respecto a la nuestra, ¿sí? Entonces, en eso, pues en última instancia versa toda la dialéctica hegeliana, la lucha con el otro para que al final del día él termine reconociendo mi verdad o viceversa, que yo termine reconociendo su verdad, y eso desencadena o desemboca en las relaciones amo y esclavo y en muchas otras cosas que ya hemos visto. Aquí en este contexto de la filosofía del derecho, Hegel está tratando de entender, por un lado, la génesis del derecho, y también, por otro, está tratando de fundamentar un estado de ultraderecho en donde todos los ciudadanos o toda la gente que viva bajo el arbitrio o la vigilancia de un estado tienen que, pues en última instancia, aceptar el mandamiento del Estado por ser lo más racional. Y entonces aquí viene el tema de la racionalidad hegeliana, que ya hemos tratado en otros videos y que sería bueno recordar, al menos en lo que apuntamos o en lo que dijimos respecto a esta equivalencia de todo lo racional es real y todo lo real es racional en Hegel, porque en este sentido básicamente la filosofía del derecho de Hegel nos va a terminar apuntando a que si uno no es racional respecto a esta instalación o imposición, como lo quieran ustedes ver, del Estado de Derecho absoluto, uno no es racional y básicamente no es real o no puede sostener una convivencia armónica con los demás, ¿de acuerdo? Pero vamos a explicar o vamos a ver en este video exactamente cómo, según Hegel, se vuelve como, por un lado, la génesis o la evolución, así entre comillas, de cómo el individuo con su propia esfera de derecho particular termina como evolucionando, así entre comillas, o desarrollándose hacia este estado absoluto de derecho, para que ya en la próxima sesión veamos todas las consecuencias últimas de este ultraestado de derecho del cual nos está hablando Hegel, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, la dialéctica hacia este estado absoluto de derecho del cual nos está hablando Hegel pasa por tres momentos en concreto. Uno es el del derecho abstracto, otro es el de la moralidad, otros aquí pueden explicarlo en términos de derecho moral, en fin, es todo un tema eso, y también pasa o concluye en última instancia hacia ya la consolidación como tal del estado de derecho. Recuerden que al ser un proceso dialéctico no es lineal, es decir, como es un proceso lleno de contradicciones, lleno de oposiciones y de adversidades, va a ser común que en las diferentes historias del derecho veamos un regreso constante hacia derecho abstracto o hacia moralidad y así, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. Pero bueno, a ver, ¿qué es esto del derecho abstracto? Básicamente Hegel, cuando habla del derecho abstracto, se está refiriendo al derecho más primigenio, en el sentido del el primero, con el cual todos nosotros pues hasta cierto punto nacimos, así entre comillas, que sería la cuestión de el derecho de la propiedad privada. Ahora, hay que ser cuidadosos aquí, ¿por qué Hegel está llamando abstracto a este derecho? No es abstracto en el sentido de que sea como puramente ideal, o que no sea material, no sea real, sino más bien aquí el término abstracto tiene otra connotación. Es decir, este derecho es abstracto porque tal cual hace que los individuos se abstraigan, es decir, se alejen de la convivencia de otros individuos. Es decir, en este tránsito hacia el Estado de Derecho absoluto de Hegel, el primer derecho con el cual uno nace es este derecho de la propiedad privada. Es abstracto porque implica que tienes que vivir en separado respecto a los demás. Y bueno, aquí pues Hegel explica el derecho de la propiedad privada
como pues un reclamo puramente subjetivo que al final del día tiene un individuo respecto a las cosas que le pertenecen y también respecto a su propio cuerpo. Y en este sentido, el hecho de que Hegel le diga subjetivo a este asunto, pues va a desembocar la interpretación marxista clásica de ver a la propiedad privada como una construcción social. Esto es algo muy debatible, pero es importante que lo tengan sobre el radar por si ustedes quieren seguir discutiendo esto respecto a las ideas hegelianas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, la propiedad privada es un derecho abstracto en este sentido de que al final del día, como según para Hegel, la propiedad es algo muy subjetivo, es un reclamo puramente desde la esfera de la individualidad, pues esto implica que el ser humano viva en segregación respecto a los demás, ¿de acuerdo? Pero precisamente Hegel dice que pues esto no puede mantenerse así mucho tiempo porque inevitablemente el ser humano va a tener que convivir con los otros, va a tener que convivir con sus semejantes para su propia supervivencia, para su propia subsistencia, para todo este tipo de cosas. Y es en este sentido en donde comienzan los choques. Choques en el sentido de que estás luchando constantemente con la pretensión subjetiva de derecho de un tercero, es decir, esa propiedad privada no nada más puede ser considerada privada por ti, sino también puede ser considerada privada por un tercero, ¿de acuerdo? Y es donde empiezan los pleitos, los conflictos, y noten que en este sentido Hegel es muy hobbesiano, o sea, se está también inspirando o está jalando mucha agua del libro de Leviatán de Hobbes, ¿de acuerdo? Y bueno, es en esta confrontación o en esta lucha en donde nos dice Hegel que va a haber una necesidad de que se llegue al ámbito de la moralidad. Y aquí es importante mencionar que estamos dentro de la dialéctica del espíritu, algo que vimos en sesiones anteriores. Estamos inmersos dentro del contexto del espíritu objetivo, es decir, ya cuando llegamos a la esfera de la moralidad, según Hegel, aquí estamos tratando de conciliar nuestras pretensiones, en este sentido jurídico, nuestras consideraciones sobre qué cosas son mías únicamente de mi propiedad, a las cuales yo tengo un derecho, es decir, la potestad de hacer con ellas cuantas cosas yo guste y mande, respecto al derecho del otro de también mantener esa potestad. Entonces, aquí para Hegel, la moralidad nunca se vuelve como una especie de soliloquio o de pensamiento vacío para el ser humano, sino todo lo contrario. La moralidad para Hegel es el resultado del choque eterno entre diferentes perspectivas subjetivas sobre qué derechos tengo yo y qué derechos tienes tú. Es decir, en última instancia, si nosotros pensamos en la ley de Moisés, esto que se conoce como los decálogos de Dios, de no matarás, no robarás, no mentirás, etcétera, todo eso es resultado, nos dirá Hegel, por ejemplo, el precepto de no matarás, de un arduo conflicto que quizás se dio en determinado punto dentro de la comunidad judía, en donde pues llegaron a lo racional de darse cuenta que matarse es perjudicial para todos, y entonces, atendiendo a mi interés particular, pues tengo que aceptar en muchos sentidos el interés del otro. Y en ese sentido, pues se establece como una regla de la moralidad el no matarás, ¿de acuerdo? Sin embargo, esta moralidad no se conforma, según Hegel, de la noche a la mañana. También tiene un proceso dialéctico. Primero pasa por el momento de la familia. Es decir, según Hegel, la moralidad nace en última instancia con lo familiar, sobre todo con la relación de padres e hijos. Porque en el hijo, aquí Hegel puede ser muy bondadoso o muy cariñoso, no sé, ahí ustedes cómo lo quieran interpretar o ver. Según Hegel, pues es por el cariño y la filiación que de pronto pueden llegar a sentir los padres hacia sus hijos, que se empiezan a establecer estas normas de conducta colectivas que en última instancia implican que pues haya un respeto de los intereses ajenos tanto del padre como del hijo. Entonces ahí es donde nace la primera moralidad en la familia. Y luego dice Hegel que ya cuando los diferentes clanes o familias empiezan a convivir entre sí, comienza a forjarse la sociedad civil, en donde aquí va a ser de vital importancia la figura del contrato. Según Hegel, es gracias a la existencia del contrato que las diferentes sociedades civiles pueden convivir. Es decir, supongan que yo tengo el clan de los pensamientos en llamas, ¿no? Y todos somos una familia, yo soy el paterfamilias, una cosa así por el estilo. Y entonces, para que podamos convivir con otro clan, pues tenemos que llegar a un cierto acuerdo sobre cuáles son los límites de nuestra convivencia, etcétera. Y de esa manera pasamos a una moralidad más colectiva. Sin embargo, dice Hegel,
eso no va a ser suficiente al final del día para que ya tengamos un auténtico Estado de Derecho, en donde lo que está ideando o pensando Hegel constantemente por derecho es un momento en donde todos los intereses particulares se respeten sin transgredirse entre sí y que todos estemos contribuyendo como al orden común desde nuestra propia esfera individual, pero en este orden de ideas para hacer que la misma sociedad siga hacia adelante. Es importante aquí destacar que Hegel tiene influencias de Adam Smith, sobre todo en esto que tiene que ver con la mano invisible, porque cuando llegamos a la parte de la moralidad creada por la sociedad civil vía contratos, dice Hegel pues que en última instancia los individuos, atendiendo a su propio interés particular, es que están construyendo una moralidad colectiva, lo cual pues es una idea de Smith así como muy refriteada aquí con Hegel, o muy recocinada o recalentada, como la quieran ver. Pero dice Hegel que en última instancia esto no va a ser suficiente, porque la violencia del ser humano va a hacer que esta sociedad civil sea muy endeble. Es decir, que los diferentes clanes o familias entren en guerras, entren en conflictos, y va a requerir aquí de la fuerza, una fuerza reconocida como necesaria para que todos se puedan apaciguar. Y es donde entraría en concreto el Estado, que dentro del pensamiento hegeliano el Estado alemán de su momento es el Estado idóneo, según él, de que en el que pues todos los estados tendrían que convertirse a lo que tendrían que aspirar, algo profundamente debatible, que bueno, ya analizaremos estas y otras consecuencias respecto a esto que nos está diciendo Hegel del Estado en la próxima sesión de la otra semana, ¿de acuerdo? Bueno, sin más, espero que les haya gustado. Ya saben que cualquier duda, comentario que se tenga me lo pueden dejar aquí abajo en la cajita de comentarios. No olviden darle like al presente video para que podamos llegar a más personitas, y sin más, nos vemos hasta la próxima.